100 años de historias. Radio Cádiz, Cadena SER. Lo que esconden los archivos. Bueno, pues arrancamos una temporada más esta sección, Lo que esconden los archivos, y lo hacemos desde la Casa de las Cadenas, desde la sede del Archivo Histórico Provincial de Cádiz, donde se inaugura justo esta mañana una exposición que tiene como protagonista el movimiento ecologista en toda la provincia. Y su historia. ¿De dónde procede esto? Pues de los fondos de Ecologistas en Acción que han donado a este archivo histórico provincial. Es decir, que es un día más que propio para venirnos aquí y ser unos privilegiados y ver esta exposición que tenemos aquí delante. Pero vamos a saludar antes a Santiago Saborido, al director del Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Muy buenas. Buenos días, Manu, ¿qué tal? Bueno, pues esta exposición que se está inaugurando hoy, que ya puede visitar la gente, luego te preguntaré horarios para poder visitarlo, pero antes, si nos puedes poner un poco en contexto de la historia que podemos contar del ecologismo en la provincia de Cádiz. Bueno, el ecologismo en la provincia de Cádiz tiene pues casi 50 años de vida. Tenemos constancia con la documentación que Ecologista Nación, como tú bien dices, ha donado a la Junta de Andalucía y se ha depositado en este Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Bueno, hay documentación desde finales de la década de los 70. Hay participación ya de los colectivos ecologistas de la provincia de Cádiz y Andalucía en los primeros congresos nacionales que se dan por ejemplo, en la Granja San Ildefonso en el año 1977 y posteriormente en las asambleas de Madrid del año 83 y demás. Es curioso porque existe el primer encuentro que se hace a nivel gaditano en 1983 en Alcalá de los Gazules. Y en una fecha tan tardía, en 1983, como digo, ya había 22 grupos ecologistas, entre de los que me gustaría destacar, por ejemplo, un colectivo que se llamaba Araucaria, de aquí de Cádiz capital, o la gente de Guadalete, del puerto de Santa María, o la gente del colectivo Ortiga de San Fernando, u otros tantos, ¿no? El Algaida de Sanlúcar, el Pino Gordo de Puerto Real, en fin, muchos colectivos que van unificando lo que luego en 1986 se va a constituir lo que es la Federación Ecologista Pacifista Gaditana. O sea, estos colectivos de todas las localidades de la provincia de Cádiz se van a unificar en la Federación Ecologista Pacifista, ¿no? Posteriormente se van a ir unificando en diferentes confederaciones, tanto regionales como nacionales, y finalmente en el año 1998 se van a unificar en Ecologistas en Acción, que las siglas que unifican al ecologismo y al pacifismo a nivel estatal, ¿no? Claro. Y que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Esta es la breve historia, por supuesto podríamos profundizar muchísimo más, pero esta es la breve historia del movimiento de ecologistas, pacifistas, aquí en la provincia, cómo ha ido avanzando, y lo que tenemos aquí delante es la primera de 8 vitrinas. 8 vitrinas. ¿Y qué tenemos en esta vitrina? Bueno, esta primera pues son un poquito el documento, el acta fundacional, que digo en la localidad del Bosque, en el cual se unifica la Federación Ecologista Pacifista Gaditana, algunas fotografías, algunas pegatinas, algunas primeras revistas que, por ejemplo, la Federación Duna Viva, que se llamaba esta revista, con unos medios, hay que pensar que estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90, entonces se nota obviamente tanto la calidad de papel como lo que se conocía entonces como las multicopistas, ¿no? Esta cantidad de papel que se sacaba y que la idea era que se difundiera muchas pegatinas en el cual hemos querido reflejar un poquito la participación ecologista y pacifista y muchas fotografías de personas, ¿no? Al final esos colectivos lo hacen hombres y mujeres, ¿no? Que fueron precursores en su momento, que sentaron las bases de un movimiento que sigue muy activo actualmente. Esta es la segunda vitrina dentro del recorrido, ¿no? Sí. Y en ella hemos querido unificar todo, algunos carteles, algunas pegatinas, algunas etiquetas de las marchas a Rota. No sé cuántas marchas rotas van ya, pero hemos reflejado al menos algunas, las más destacadas, y el movimiento ecologista y pacifista sobre todo, pues las participaciones en las marchas
la base naval de Rota, a la puerta de la base naval de Rota, pues se ve muy destacado en el fondo documental, ¿no? Que nos han donado, ¿no? Se ven un montón de carteles que en su momento, ahora claro es que todo se mueve por las redes sociales, pero entonces las octavillas se movían, oye, la marcha y tal, y vemos una, por ejemplo, con un eslogan que dice Rota con mar y sin marines, una marcha Rota, un 18 de mayo, no aparece exactamente el año en el que es, pero bueno, hay muchísimos carteles, muchísimos, y es verdad que están muy de la mano el ecologismo y el pacifismo, y es una reivindicación que sigue hoy en día, sigue actualmente, porque el otro día en la marcha que hubo en solidaridad con Gaza, que la convocaron las plataformas Puerto Real con Palestina y el Puerto con Palestina, en el manifiesto que leyeron, un poco el discurso final, reclamaban también eso, que no hubiera bases militares aquí. Sí, y bueno, se siguen con estos colectivos, Ecologistas de Nación sigue participando en las marchas Rotas. Hay años que parece ser, hay años que tienen más asistencia, hay años que menos. Por ejemplo, en la guerra de Irak, este año pues se ve que la participación fue bastante masiva y la documentación pues también aumenta, ¿no? Claro. Y lo vemos ahí en los fondos. Vamos a pasar a la siguiente vitrina. Veo aquí voluntariado, un bosque para toda la vida, ¿esto qué es? Sí, esto hemos querido hacer un guiño, desgraciadamente, a los sucesos que han ocurrido este verano de los grandes incendios que hemos tenido. Pues bueno, en la década de los 90 se plantea la participación de voluntarios ambientales, y no solo de voluntarios ambientales, sino de voluntarios contra el fuego. Entonces hemos puesto, por ejemplo, aquí un recorte del Puerto Información en el cual se habla, el titular es una docena de voluntarios forman el retén de voluntarios contra incendios. O sea, los movimientos ecologistas, en este caso creo que eran la gente del colectivo Guadalete del puerto, pues lo forma el Infoca para que acudan de una manera auxiliar al menos en el tema de la lucha contra los incendios. Y no solamente la lucha contra los incendios, sino bueno, todo una campaña que en la década de los 90 fue muy activo, que fue el voluntariado medioambiental, la defensa de los bosques, las replantaciones y bueno, también muy apoyado también y impulsado por la administración autonómica. Y vemos aquí un pequeño libro, La deforestación en la provincia de Cádiz, desde el 78 al 89, con fotos de un histórico ecologista, Juan Clavero. Sí, Juan Clavero, que hemos tenido, bueno, y que ha participado activamente y que sí, ha sido uno de los impulsores, aunque a mí me gustaría aquí mencionar a Fernando Zuna, que también es un activista y ahora se ha jubilado recientemente, ha trabajado en el Archivo Municipal de Cádiz y que ha sido el impulsor y bueno, y ha elaborado el inventario de este fondo documental. Vamos a seguir recorriendo esta exposición. Apenas estamos contando lo que hay en las vitrinas, solo una cosita para que la gente se acerque aquí y no le destripemos todo y no le hagamos spoiler. ¿Qué tenemos aquí? Aquí hemos querido reflejar en una vitrina porque nos ha llegado cantidad de cajas de documentación de los movimientos, de los MOC, de los movimientos de objeción de conciencia. Bueno, yo no sé si tú que eres más joven, viste, pero a mí me tocó, por ejemplo, en mi época, yo me hice objetor de conciencia, bueno, y al final hice la prestación social sustitutoria, en mi caso fue la Cruz Roja, ¿no? Pero da igual. Pero dentro de estos colectivos, hubo mucha gente que hizo la objeción de conciencia y además se negó a hacer la prestación social. Y no solo eso, sino muchos de ellos fueron a la cárcel, Fueron a la cárcel y aquí, por ejemplo, pues ponemos unos recortes de prensa en los cuales los objetores de conciencia, por ejemplo, realizan sentadas ante la audiencia, realizan sentadas ante la Capitanía Militar cuando estaba allí en la zona de la Alameda, y incluso reflejamos nombres de algunos objetores que acaban en prisión, ¿no? Y entonces, bueno, lo mismo, dossier, pegatinas, folletos, etiquetas, incluso publicaciones apoyando la objeción de conciencia. Estamos hablando de la década de los 90, en el cual, bueno, esto al final acabó con la desaparición de la mili, y de la que hoy en día se está volviendo a hablar incluso. Sí, en algunos países europeos algo similar. Efectivamente, y bueno, aquí en España pues el colectivo fue muy potente y estos colectivos ecologistas, pacifistas en este caso, pues también apoyaron los movimientos MOC, los movimientos de la objeción de conciencia contra el servicio militar. Qué bien, está muy completa la exposición. ¿Dónde vamos ahora? ¿Cuál es la siguiente vitrina? ¿Vamos a visitar? Pues bueno, esta, por ejemplo... Está muy buena, la hemos comentado antes. Sí, es un guiño al colectivo Araucaria, un colectivo
colectivo que ya no existe como tal, ¿no? Muchos de sus miembros se integraron en Ecologistas Nación, y es el colectivo Araucaria, el colectivo de la ciudad de Cádiz. Entonces, bueno, reflejamos en esta vitrina pues algunas publicaciones que ellos sacaron, se llamaban Por Aquí, y algunas otras etiquetas, pegatinas, y incluso, por ejemplo, algunos recortes de prensa y bueno, fotografía en general del colectivo. Por ejemplo, incluso se manifiestan en contra de la construcción del hotel Victoria, de lo que hoy es el Hotel Victoria. Pues bueno, cuando se derriba el antiguo hotel, allí se queda un espacio libre, en el paseo marítimo, y este colectivo Araucaria pues lanzó una campaña para que no se construyera lo que, bueno, finalmente pues acaba construyendo el actual Hotel Victoria, ¿no? Hay campañas por el juguete educativo, vemos aquí esos recortes de prensa, fotografías, el medio ambiente de la ciudad de Cádiz, ecologismo y vida cotidiana, un pequeño libretillo. En fin, está muy completa la exposición y se entiende muy bien todo el recorrido histórico y las diferentes causas por las que ha peleado el ecologismo y el pacifismo, claro. Sí, ten en cuenta que los programas y los proyectos son diversos, tal como en 50 años nuestra sociedad ha ido cambiando. Ahí hemos reflejado una vitrina, por ejemplo, de una lucha muy intensa que se hizo contra Puerto Cherry, contra lo que hoy conocemos como Puerto Cherry, pues bueno, la destrucción de lo que fueron una serie de pequeñas ensenadas con mucho valor ecológico, porque que al final, pues bueno, tira para adelante, pero ahí hay una campaña muy potente. La campaña, recuerdo por ejemplo esta gente de Araucaria de las marchas en bici para defender el paso en bicicleta de lo que el actual Puente Carranza, ¿no? Algo que se sigue reclamando. Todavía, ¿no? Todavía, sí. En el Puente Carranza y en el Puente de la Constitución. De la Constitución. Bueno, pues esto viene arrastrando desde hace ya 40 años, ¿no? Fíjate. Entonces, pues bueno, siempre son motivos relacionados con la defensa del medio ambiente y que, bueno, que han marcado, por ejemplo, hablábamos antes de Juan Clavero, pues por ejemplo Juan y mucha gente del colectivo gaditano, pues apoyaron todo lo que hoy en día conocemos como el Parque Natural de Bahía de Cádiz, ¿no? Y se puede ver también cómo hay cuestiones que defendían entonces, hace 40 años, y que ahora siguen o bien preocupando, como es el caso de la deforestación, del mal cuidado de los bosques, o como por ejemplo ese pacifismo que hemos hablado antes, esa oposición a la base de ruta. Nada ha cambiado en algunos casos. En algunos sí. Sí. Hombre, es verdad que el colectivo, y mirando toda la documentación que ellos han traído, estamos hablando de casi 130 cajas, 130 unidades de instalación, estamos hablando de unos 130.000 documentos. Madre mía de mi vida. Sí, en actas, asambleas, etiquetas, pegatinas. Esto es una pequeña muestra, aunque no hayan salido 8 vitrinas, pero hemos tenido que parar por espacio, ¿no? y se refleja, pues bueno, una lucha que muchas veces es poco comprendida, pero que cuando ellos nos plantearon el donar su fondo histórico, creíamos que era una oportunidad para que investigadores del ámbito del ecologismo y del pacifismo, o en general de la lucha social y de la lucha vecinal también, sí, pues bueno, tenía que quedar aquí, ¿no?, para la historia. ¿Cuál es el horario de visitas de esta exposición que se inaugura hoy? Bueno, pues será de lunes a viernes de 8:30 a 2, aquí en el patio central de nuestra sede, la Casa de las Cadenas, en la calle Cristóbal Colón 12 de Cádiz. Bueno, pues es la exposición que refleja una parte del enorme fondo que ha donado a la Junta de Andalucía Ecologistas en Acción, donde se puede hacer perfectamente este recorrido por la historia del ecopacifismo gaditano desde hace más de 40 años. Santiago Saborido, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y a la cadena SER siempre. Hoy por hoy Cádiz, con Manu